sirvió para y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos con 3 grandes historias. Hay cosas más difíciles que vestir a un pulpo y es capar a un hipopótamo. Estos mastodontes, herencia de Pablo Escobar en estas tierras, que después de más de 40 años se han vuelto una plaga imposible de controlar en el Magdalena Medio, se cuentan por cientos. Hay que contener como sea su reproducción. Para seguir en el mundo animal, el camello de operar a un hipopótamo. Nunca es tarde para reconocer el trabajo y muchísimo menos si ha cambiado la vida de la humanidad. Y eso así de enorme fue lo que hizo la doctora colombiana Nubia Muñoz. Tiene 84 años y hasta fue nominada a un Nobel de Medicina. Gracias a sus años de investigación sobre el cáncer, descubrió la razón por la que morían tantas mujeres en el mundo y entonces la ciencia pudo fabricar la vacuna. Pobreza, desplazamiento, violencia, adicciones, dramas familiares. Como se dice en el boxeo, la vida la tuvo contra las cuerdas, pero ella sacó las fuerzas que no sabía que tenía para levantarse y convertirse en toda una mujer maravilla. Una superatleta que llegó a los Olímpicos de París a demostrar que la vida, como en el boxeo, sí existe la revancha. Empecemos. Cualquier operación tiene sus riesgos, pero hacerle un procedimiento a un hipopótamo es, además de complicadísimo, muy costoso. Cada cirugía, dependiendo de si es macho o hembra y dependiendo también de la cantidad de medicamentos, vale entre 16 y 22 millones de pesos. José Monsalve acompañó a los veterinarios de Cornare en un quirófano al aire libre en medio de un aguacero torrencial, en esa misión casi imposible de capar a un hipopótamo. Estos son hipopótamos colombianos, una plaga de mastodontes desarraigados y cada uno con la fuerza de una tractomula. Y este es David, quien hace parte del equipo médico que trata de contenerlos. Uno de los veterinarios va a introducir su mano, el antebrazo, brazo entero y hasta el hombro en las poderosas fauces de esta bestia salvaje de 1.400 kilos. Les voy a contar por qué. O sea, eso es como si lo vistieran una tractomula, hermano. Un animal de esos, en un cabezazo lo mata a uno. Ahora imagínate que lo muerda a uno con esos colmillos, casi 50 centímetros, súper afilados. Es una máquina. David es el coordinador del grupo que lidia con los hipopótamos y una de las personas que más sabe en el país sobre la invasión de estos bichotes. El último censo que se tiene es que está por el orden de los 170 hipopótamos, un dato del 2023 más o menos. Ya va a ser casi 40 años de los primeros hipopótamos que ingresaron a Colombia. Esos primeros hipopótamos eran 4 y llegaron siendo apenas crías. Pablo Escobar los consiguió en algún zoológico, al parecer de Estados Unidos, y logró encaletarlos en su fortín, la Hacienda Nápoles, acá en el Magdalena Medio. Hay una situación compleja de personas casi que conviviendo con esta población de hipopótamos que crece y crece más. Fue aquí donde empezó este problema descomunal. Los 4 hipopótamos que trajo Escobar en el 81, ahora son cerca de 200 que campean silvestres. No hay una solución clara porque en ninguna parte del mundo hay un problema semejante. Los hipopótamos son originarios de África. Alguno que otro se puede ver en zoológicos, pero solo esta gran colonia engendrada por las gracias del narco anda libre fuera de su hábitat natural. Están en el río Magdalena y en el río Magdalena, saliendo acá a Doradal, se han movido aguas arriba y aguas abajo. Han llegado hasta inmediaciones del departamento de Santander, que está por Puerto Boyacá, por Caldas y todo lo que es
digamos más o menos entre 50 kilómetros aguas arriba y 50 kilómetros aguas abajo del lugar en el que nos estamos, que es Magdalena Medio colombiano. En 2008 los hipopótamos fueron declarados especie exótica invasora, o sea, un serio problema que el país debe atajar. Especies invasoras amenazan la biodiversidad. ¿Por qué? Porque compiten por recursos, porque desplazan poblaciones de animales y de plantas nativas y porque generan unos cambios en el ecosistema que si no fuera por su presencia no estarían dándose, pues. Además del impacto a los ecosistemas, que los hipopótamos pululen es una amenaza para la gente. Si se sienten atacados o si simplemente están bajo algún cambio hormonal que no sabemos, pueden atacar a una persona. Y en una embestida mata a una persona. Y hemos tenido ya casos de ataques, y hemos tenido casos de accidentes, de personas que se accidentan, si van en un vehículo y se chocan con un hipopótamo. Estos barriles acorazados y de patas cortas pasan el 80% del tiempo en las aguas en el día y por las noches salen a pastar y a pasear. Escenas como estas son ya recurrentes en los pueblos de esta zona. Y se empiezan a presentar accidentes. Este hipopótamo chocó en la vía con una camioneta. De milagro, el único muerto fue el animal de 2 toneladas. El plan para enfrentar el problema es lento, complejo, costoso y peligroso. Por ahora, en lo que más se ha avanzado es en la castración quirúrgica. ¿Cuánto vive un hipopótamo? Pues 50 o 60 años. Una larga vida. Además, las hembras pueden ser reproductivamente activas hasta los 43 años. Llegan a tener hasta 25 crías. Por ello, es clave contener su multiplicación. Pero el hipopótamo es una especie de ballena de río y caparlos es casi una misión imposible. Porque pues es un cuerpo gigantesco con unas paticas chiquitas, pero se mueven más rápido que cualquier persona, están adaptados para estar en el agua y en la tierra, comen básicamente de todo. David y su equipo nos permitieron acompañarlos para documentar una de esas operaciones, toda una odisea. En medio de 2 gigantes lagos, el equipo de Cornare levantó un corral trampa. Se nos ocurrió una idea de ensayar, capturarlos a través de corrales y de tratar de que ellos ingresaran por sí mismos. El primer corral que hicimos fue con madera. Hicimos un ensayo de primer corral y los hipopótamos lo destrozaron. Rehicieron el corral con vigas de acero enterradas a profundidad. El paciente entra y queda encerrado. Tienen alimento y un pantano para que no se estresen. En la trampa se capturan machos o hembras, lo que caiga, incluso familias enteras. Este es el hipopótamo que, si todo sale bien, esta noche será castrado. Los hipopótamos aprenden, identifican que a través de ese método los están capturando, entonces se desaparecen y no van. Y si no, los hipopótamos no ingresan al corral, no tenemos cómo hacer el resto. La operación debe hacerse de noche, pues el sol y las altas temperaturas atormentan a los hipopótamos. De ahí que durante el día permanezcan entre el agua. Nuestro objetivo siempre es que él llegue lo más rápido al agua, para que esté mucho más cómodo y ya no haya como ningún riesgo pues, de que se vaya a quedar ahí. Los preparativos toman varias horas. El equipo se reúne en un campamento donde alistan instrumentos, medicinas y aparatos como un rifle, dardos, pipetas de oxígeno, un monitor multiparámetro y mangueras para intubar al animal. Lo primero es dardearlo. Se requieren 10 dosis de potente sedante para doblegarlo. El paciente de esta noche es un macho líder de manada, una mole de 1.300 kilos. Ya cayó. Está monstruoso. Puede estar por 1,5 toneladas más o menos. Tiene una cabeza inmensísima. Yo no había visto una cabeza tan grande. Desde el momento cero aparecen los problemas. El animal quedó en una posición incómoda y en una esquina del corral, lo que dificulta el procedimiento. Pero moverlo fue imposible, ni siquiera alándolo con una camioneta 4x4. Ni modo, deben operarlo así como quedó. No hay tiempo que perder. Lo intervienen con un arsenal de enormes catéteres por los costados. En una de las maniobras forzadas, David se enterró uno de esos dispositivos. Marica, eso se fue, pero hondo. Le ponen tiernos espadadrapos en las orejas y ojos para evitar reacciones reflejo. Si bien él está anestesiado,
no está dormido del todo y cualquier estímulo brusco, cualquier ruido, cualquier luz puede hacer que su sistema, digamos, tome una reacción de defensa y se nos despierte de pronto. Y ahora es el delicado momento en que Camilo debe introducir su brazo en la jeta y tráquea del animal para instalarle una manguera con la que le proveen oxígeno y sedantes. Al ser un animal que tiene una cavidad oral tan grande y tan profunda, nos obliga a casi que meter en totalidad todo el brazo de nosotros en la cavidad del animal. Y viste pues que tiene unos dientes bastante grandes y bastante afilados, y si realmente uno no lo tiene en un plano anestésico seguro, pues es bastante riesgoso. O si no se tiene bien posicionado el abrebocas, con el solo hecho de que eso se caiga y el peso de la boca se cierre, ya puede ser un evento fatal para nosotros. Entubado y verificados los signos, el cirujano se prepara para atravesar la coraza epidérmica con un electrobisturí en la parte posterior baja de la bestia. Los testículos de los machos se encuentran a nivel subcutáneo. O sea, no están dentro de la cavidad abdominal como tal, que tú puedes palpar desde antes de hacer la incisión los testículos y ya saber como exactamente dónde tengo que abrir y facilitar pues como todo el procedimiento de extracción y demás. En cambio en las hembras sí o sí tenemos que ingresar a la cavidad abdominal. Mientras que los veterinarios trabajan, en la penumbra se escuchan bramidos de la manada que lidera este hipopótamo paciente. Su familia sabe que algo le está ocurriendo y vemos también otras criaturas que se asoman curiosas. Justo cuando el cirujano iba a proceder, se desató un aguacero. No, ¿qué aguacero? Fue un diluvio que nos empapó y convirtió el lugar en un lodazal. Camilo López. Ya habíamos tenido eventos quirúrgicos con lluvia, pero no de esta magnitud. Normalmente una cirugía se realiza en un quirófano con equipos estériles, con un ambiente controlado, donde hay aire acondicionado. Ayer pues todos teníamos pantano en todo lado, estábamos mojados, había que resguardar los equipos, pero aún así pues no podíamos parar la cirugía. Antes la castración de un macho significaba 2 incisiones, pero este equipo ha perfeccionado un procedimiento para extraer las 2 gónadas a partir de un corte. Capado el hipopótamo, el cirujano hace suturas en los conductos testiculares y en la abertura abdominal. Entre tanto, el otro grupo de veterinarios le pone antibióticos y retroanestésicos y proceden a retirarle los aparatos con que está intervenido. Él está eructando y eso es bueno. Después le perforan una oreja y le fijan una pequeña placa para identificarlo como capado. Melo, caramelo. Y como un circo que termina temporada, desmontan, recogen los equipos e implementos. Ahora se esfuerzan para lograr que el hipopótamo despierte lo más pronto posible. Las maniobras para conseguir que despierte van desde echarle agua, hablarle, moverlo y hasta ponerle un playback para que escuche las voces guturales de sus congéneres. Usar sonidos naturales de la misma especie, eso los estimula, que él sintiera que hubiera animales o otros hipopótamos cerca, porque después de todo procedimiento anestésico, los animales obviamente quedan un poco aletargados, quedan un poco soncitos, entonces ahí sí buscamos que el estímulo sea mucho mayor para que él diga, me tengo que parar y me tengo que ir. Desde la sedación inicial hasta que el animal despierta y sale por sus propios medios del corral son casi 8 horas. Los veterinarios están siempre ahí hasta que constatan que el hipopótamo se sumerge en las aguas del lago, nuevamente con los suyos. Hemos hecho algo que no tiene precedentes en nuestra jurisdicción y ese es un número tan alto de cirugías. En los últimos 10 meses, el equipo de Cornare, en convenio con el Ministerio de Medio Ambiente, han hecho 17 castraciones. Desde que ese método arrancó en Colombia, se han capado 32 hipopótamos. Es un avance, nada más. Las cirugías no son la solución, pero sí estamos aportándole a una de las situaciones que se generan con la presencia de esta especie y es el crecimiento tan acelerado y el crecimiento pues como poblacional de los hipopótamos. Este es su crecimiento exponencial a partir de los primeros 4 que insertó Pablo Escobar. Se estima que se reproducen a un ritmo anual de 14.5%. En 2035 llegarían a 1.000 individuos y 5 años después serían 1.580. Los hipopótamos finalmente son unos personajes que están acá por el mero capricho
de una persona. Digamos que tampoco es que ellos se hayan puesto de acuerdo para venir acá a Colombia y generar esta problemática. El hipopótamo es hiperherbívoro, requiere 50 kilos de hierba al día. Sus heces afectan las aguas y como son territoriales, exterminan todo lo que les compita. El manatí, propio de Colombia y en peligro de supervivencia, sería un blanco de los hipopótamos. El Ministerio del Medio Ambiente puso en marcha un plan para manejar la problemática, el cual incluye, además de la castración, la reubicación y el sacrificio. Pero en estos dos últimos frentes no hay avances aún. ¿Ustedes son partidarios o consideran necesario que habrá que llegar al sacrificio de algunos? ¿Hay que sacrificar hipopótamos? Muy seguramente haya que, digamos, contemplar la posibilidad de que cuando un hipopótamo no pueda ser ni capturado, ni esterilizado, ni traslocado, pues entonces habrá que contemplar la posibilidad de un sacrificio. Cuando se menciona la caza de control de los hipopótamos, algunos animalistas ponen el grito en el cielo. Pero esa no es una solución ni pronta, ni fácil, ni barata. Es muy complejo y costoso también. O sea, no es como que a veces alguien llega rápidamente a esta discusión y dice, no, pero pues mátenlos. Dice, pues que no matar hipopótamo no es sencillo. No es sencillo ni es barato. Eso tiene un nivel de complejidad muy alto. Los hipopótamos, como te digo, todo lo relacionado con ellos es complejo, es costoso y es peligroso. El Minambiente está preparando el protocolo para el sacrificio de hipopótamos. Cuando esté listo, la polémica será enorme. Entre tanto, la idea de reubicar a algunos en países interesados como México está aún más empantanada por los complejos permisos zoosanitarios internacionales y los recursos que se requieren. El debate está abierto. Lo único claro es que nos cogió la noche. Fueron 4 décadas de desatención total sobre el problema. Ahora hay que actuar. No hay más tiempo que perder. Los hipopótamos van a sus anchas. Los órganos extraídos no se desechan, van a un laboratorio donde los científicos están descubriendo fascinantes vínculos entre los hipopótamos y las ballenas. No se vayan, el impacto para la humanidad del descubrimiento de la científica colombiana Nubia Muñoz. Nos vemos, los espero después de comerciales. Han pasado 10 años desde la tragedia del Carmen de Bolívar, cuando el desmayo de unas niñas cambió para siempre y para mal aquí en Colombia el programa de vacunación contra el virus del papiloma humano, que es uno de los responsables del cáncer del cuello uterino, el segundo en frecuencia después del de mama, con una tasa altísima de muerte. Nubia Muñoz es una de los médicos que descubrió el virus para la vacuna, la vida dedicada a la ciencia y su ruego para que no quede ni un niño, ni una niña, ni un joven sin vacunar. La primera vacuna comercialmente fue en el 2006, pero los ensayos clínicos empezaron en el año 2000 o un poco antes del año 2000. ¿Y a cuántas personas habrán vacunado en el mundo? En el mundo hoy más de 200 millones han recibido la vacuna y en este momento más de 140 países de los 199 han introducido la vacuna en los programas de inmunización. ¿Cómo les parece que ella, sí, esta mujer pequeñita y dulce, es la responsable de semejante cosa? Los hallazgos de Nubia Muñoz permitieron establecer que el virus del papiloma humano era la causa principal del cáncer de cuello uterino que mata al año más de 300.000 mujeres en el mundo. Ella resolvió el misterio que derivó en la vacuna. Estoy consciente de lo que he hecho, sobre todo del impacto que puede tener en la salud de las mujeres. Esta caleña de 84 años es una de es la científica mujer más grande que tiene Colombia. Ha tenido una vida sorprendente, dedicada en cuerpo y alma a la ciencia. Aquí nací, aquí crecí, aquí estudié, sigo viniendo, al menos una vez por año, a veces varias veces por año. Esa casa era donde mi mamá vivía cuando niña. Aunque vive en Francia hace años y la delata un poco el acento, siempre regresa. Me recibió en su apartamento en Cali. Es seria, formal, seca. Éramos 5 hermanos, 4 hombres, y yo la última y la niña. Mi padre era vaquero y él murió
cuando yo tenía 6 años y murió de una enfermedad que era prevenible, que es la difteria, que se puede prevenir con vacuna. Algunos de sus biógrafos dicen que la muerte de su padre, que se hubiera podido evitar con una vacuna, fue precisamente lo que la marcó para estudiar luego medicina. Su madre quedó sola y lo sacó adelante como pudo. A mí me gustaba mucho la medicina clínica y hacía una relación muy cercana con los pacientes. Y cuando se moría alguno de ellos era una tragedia para mí. Dije, no, pues si voy a seguir así, seguramente voy a estar deprimida mucho tiempo. Y dije, bueno, busco otra cosa que me interese y fue la investigación. Mis estudios fueron claves para llegar al desarrollo de esa vacuna. Y ahí hace más de 40 años, la doctora Nubia empezó a recorrer el camino difícil de la investigación que le cambiaría la vida a ella, pero sobre todo le daría vida, así de grande es, a millones de mujeres en el mundo. Tuvo durante 3 décadas la sospecha de que una de las infecciones sexuales más comunes era la causa principal del cáncer del cuello uterino. Perseguía un virus, pero no sabía cuál era. Es que hay más de 200. En ese momento era el virus herpes tipo 2, el herpes genital, el candidato. Y hice algunos estudios aquí en Cali tratando de ver si había una relación con ese virus, pero los test serológicos que había no eran muy buenos y no había una respuesta clara. Se ganó una beca y fue a Estados Unidos a especializarse en epidemiología. Apliqué a Johns Hopkins University en Baltimore y allí hice el máster de epidemiología. Luego encontré al director de la agencia de Lyon y le dije, oye, a mí me falta un año más para terminar epidemiología. Y me fui a Lyon por un año y ya van más de medio siglo. Su camino académico la llevó a Lyon, en Francia, a trabajar a la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, de la que hacen parte 27 países y que forma parte de la Organización Mundial de la Salud. Ha investigado y ha viajado por más de 50 países. Puedo contar los que no he visitado porque no solamente trabajaba en esto, sino también en cáncer de esófago, cáncer de hígado. Estuve mucho en China, estuve 14 veces trabajando. ¿Investigando de laringe? De cáncer de esófago. En Irán, sí. Allí estuve también. En Lyon continué con los cánceres que me interesaban más, que estómago y cáncer de cuello uterino. Países pobres como el nuestro. Y en Cali, su ciudad, la incidencia del cáncer de cuello uterino era altísima. En España, las incidencias de ese cáncer, una de las más bajas y aquí de las más altas. Entonces, quisimos comparar en estos dos países que contrastan si la misma causa estaba presente. Y no solamente las mujeres, sino que entrevistamos los hombres, porque ya sabíamos que era una causa sexualmente transmisible y queríamos ver cuál era el papel del hombre. Se dice rápido, pero una investigación tarda años en probar, comprobar, equivocarse, buscar, pensar, leer, consultar, analizar, comparar. Y me fui yo a Recife 5 meses. Hicimos un estudio en 400 pacientes con cáncer de cuello, cáncer de pene, verrugas genitales y me llevé especímenes de esos cánceres grandes, congelados, a Lyon y luego buscar qué laboratorios podían ayudarme. Y eureka. Los 2 estudios mostrando que había una relación súper fuerte con riesgos relativos próximos a 100, que era una prueba sin lugar a dudas de que este virus era la causa de este cáncer. Entonces publicamos el primer estudio de España-Colombia en el año 92. Lo demás es historia. Nubia y los otros médicos que trabajaron con ella ubicaron qué tipo de virus debería ir en las vacunas. ¿Cuántos virus hay? Hay más de 200 tipos de papiloma, pero hay unos 40 tipos que infectan el tracto genital. Y ellos con esa información ya podían decidir, bueno, lo más importante, si ponemos el tipo 16, vamos a evitar al 50% de los cánceres. Si agregamos el 18, vamos a evitar el 70%. Y luego habían 5 tipos más que si se agregaban, se evitaba el 90%.
y se hizo la luz. El mundo empezó a vacunar a las niñas y adolescentes. Colombia, claro, no era la excepción. En el 2012 se empezó el programa de vacunación con muchísimo éxito. Para mí fue una dicha muy grande cuando yo recibo una llamada de la oficina del presidente Santos para invitarme a participar en el lanzamiento de la campaña en una escuelita en Sincelejo. La doctora sacaba pecho porque la cobertura era casi total en su país. Un orgullo para ella y un ejemplo para el mundo. Pero llegó la horrible noche. Los mejores programas eran Colombia, Australia, Reino Unido y luego pues ese episodio de Carmen de Bolívar. De 14 niñas se aumentaron a 20 y luego de 20 salieron casi 500 niñas con síntomas similares que iban a urgencia y ya vemos pues que los medios de comunicación súper ampliaron estos. Pierdes la memoria, el conocimiento y ya ahí te desmayas. Cada vez que iba un ministro o un funcionario alto empezaba el show. ¡Las niñas del Carmen queremos solución! Un show, como dice ella, que se multiplicó de forma irresponsable. Sí, mea culpa, porque la desinformación permeó también a los medios de comunicación, más los antivacunas y el pésimo manejo que le dieron las autoridades a la crisis. Una tragedia que se regó como pólvora y que dejó igual que las quemaduras de tercer grado, heridas irreparables. Eso fue horrible, porque este estudio que se hizo en estas 500 y pico de niñas, que se entrevistaron muy bien, que les tomaron muestras de sangre, que analizaron todas las... y no encontraron nada que explicara que el componente de la vacuna había producido esos síntomas. Una falta de respeto, Reina. Estamos protestando por las niñas. Si quieren guerra, guerra quieren. Lo que sucedió en el Carmen de Bolívar no tuvo nada que ver con la vacuna. Óiganme bien, nada que ver. Pero las consecuencias del escándalo infundado han sido devastadoras. Muchas veces hay reacciones de estrés masivo. Les da miedo un chuzoncito y como ya les dijeron que era la vacuna, entonces cada vez que les iban a poner la inyección empezaba el show con los mismos síntomas. Es una reacción psicológica masiva. Para el país quiere decir que muchas de esas mujeres que debían haber sido vacunadas en el año 2012 van a desarrollar cáncer de cuello uterino más tarde. Es que entiendo que en Colombia bajó de tener el 90% al 35% ahora. La desinformación mezclada con ignorancia es que es una bomba. Y como en Colombia todavía hay temas tabú, como el sexo, el silencio forma parte del problema. Y por eso es importante decir que este virus es posiblemente el más frecuente de virus transmitidos sexualmente. Y que toda la gente que tenga relaciones sexuales tiene al menos un 80% chance de adquirirlo. ¿Cuál sería la razón por la cual no poner la vacuna? La razón es escuchar rumores de las redes sociales o de fulanita que te dice esa vacuna te va a dar cosas que no están descritas. No solo lo dice ella, esta vacuna, como sucede con todas las demás, están debidamente autorizadas y avaladas, cómo no, por todas las autoridades responsables y hasta por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene un comité de vigilancia para todas las vacunas. Ese comité se ha reunido ya 8 o 9 veces. Revisando esta vacuna. Revisando la evidencia cada año, cada 2 años, evidencia nueva, y hasta la última reunión dictaron que la vacuna es segura. Para usted debió ser terrible ese episodio. Horrible, para mí fue horrible. Para ella el contraste era violento, que su país, que además fue muy importante para recoger la evidencia que llevó a la vacuna, no se vacune, pues es una tragedia. ¿Ese cáncer es mortal? Si no se trata a tiempo, es mortal, sí, claro. Y es que además es un cáncer doloroso, oloroso. Es terrible. Es terrible. Y sobre todo que muchas de las mujeres jóvenes dejan muchos hijos
huérfanos, es un desastre no solo para la mujer, sino para toda una familia, ¿no? Y aquí teníamos esta casita. Pequeña. Pequeña, divina. Aquí. Es una mujer excepcional que, aunque ya está retirada, vive en Lyon con su esposo Lionel Langrand, casados hace 40 años. No tuvieron hijos, le gusta pintar y también algo de música colombiana. Cumbia, vallenatos. Sí, ¿ah, sí? Y claro, sigue ayudando desde donde puede y da conferencias y viaja por el mundo llevando el mensaje de urgencia para que los países vacunen a sus hijos. Eso sigue siendo lo que más le importa en esta vida. A la gente que todavía duda, teniendo esa vacuna que previene el cáncer y que no lo hagan es un error, un desastre. Es que ya está por encima del bien y del mal. Miembro de la Misión de Sabios en Colombia, estuvo nominada al Nobel de Medicina en el 2008. Sí, esta caleña, candidata al Nobel de Medicina. La docteure Nubia Muñoz, afin que vous lui enseigniez le diplôme de docteur en sciences honoris causa. Fui nominada por la Asociación Internacional de Epidemiología y el Comité Nobel no puede dar el premio sino a 3 candidatos. Éramos 4. Entonces, la que salí fui yo. Una lástima y una incógnita de por qué fue que salió ella. ¿Sería por ser mujer? Lo cierto es que su trabajo tiene un impacto definitivo para la humanidad. Por eso fue muy merecido el homenaje de bautizar una flor con su nombre y su apellido. Doctora Nubia, ya tiene su flor. Ya tengo una orquídea, un gran honor para las mujeres. Una de las primeras veces que yo estuve en China, en el Instituto de Cáncer. Adelantada a su tiempo, inteligente, ambiciosa, aplicada y afortunada. Yo he sido afortunada que he visto en mi vida desde el principio de la causa hasta la aplicación. Me considero súper privilegiada. No, pensándolo bien, afortunados y privilegiados nosotros, que aquí en Colombia nació Nubia Muñoz. Una exótica flor, una rareza y una gran inspiración. No hay nada que temerle a la vacuna. Hay que tenerle miedo es al cáncer del cuello uterino. Hay que informarse y acercarse a cualquier centro de vacunación. A las niñas de los 9 a los 17, a los niños de los 9 a los 14. Es completamente gratis y además urgente. No se vayan los golpes en el cuadrilátero y en la vida de una de nuestras figuras en los Olímpicos París 2024. Ya los veo después de comerciales. Dicen que la vida es como el boxeo, no importa cuántos golpes reciba uno, lo importante es no tirar la toalla. Esa frase parece hecha a la medida de Jenny Arias, una mujer muy fuerte física y mentalmente que ha peleado para convertirse en una de las mejores boxeadoras, no solo de Colombia, sino del mundo. Diego Rubio se subió al ring con esta mujer de acero, campeona en los cuadriláteros, pero sobre todo campeona en la vida, golpe a golpe, con una de las figuras de Colombia en los Olímpicos París 2024. Bueno, ha ganado Nesti Petecio de Filipinas sobre la colombiana. Yo antes de subirme al ring, yo le dije a papá que pues le prometí algo, le prometí pues de que con la plata que me iba a ganar lo mandaba a operar. Estamos muy orgullosos, Jenny. Sabemos que esto no es fácil, no es fácil. Esto es una batalla que no termina aquí, Jenny. Yo me acuerdo que mi entrenador, Rafael, me obligó a que diera entrevista. Allí en Risaralda, a doña Floralba, a su hijo, ¿qué decirles? A mi padre que... Vamos, alegría, vamos, disfrútelo. Que lo que más quería era mandarlo a operar. ¿Qué fue lo que dijo en ese momento? Qué pena eso. Que me perdonara, que pues por no haber podido lograr lo que habíamos tenido planeado para la salud de él, y pues que lo que más quería yo era operarlo y pues que no se pudo. Han pasado 3 años ya. 3 años desde que Jenny Arias fue eliminada de los Juegos Olímpicos de Tokio y perdió su primera oportunidad de ser medallista olímpica. 3 años desde que esta boxeadora de puños firmes y lágrimas fáciles le pidió perdón a su papá ante las cámaras por no haberle cumplido una promesa, la de mandarlo operar de la columna con la plata que habría recibido del premio. Pues ver de que no se dio fue un duro golpe. Yo creo que me dolió mucho más eso que haber perdido.
Pero el deporte da revanchas, la vida da revanchas. Y esta mujer berraca tuvo una segunda oportunidad en París 2024. Y aunque tampoco se le dio, no en vano siempre fue considerada una de las atletas más talentosas de la delegación colombiana. Yo prefiero no tener talento, sino tener ganas. ¿Y usted qué tiene? Yo tengo ganas, deseos, hambre. Dice que esas ganas y esa hambre que la caracterizan las heredó de su papá, don Luis, el hombre trabajador que cuando Jenny estaba recién nacida, tuvo un accidente que le quitó parte de la movilidad, de la cintura para abajo y lo condenó a una vida de dolor. Cuando yo empecé con esta práctica, mi entrenador nos hacía levantar a las 4, a las 5 de la mañana a correr. Y yo en ocasiones muerta, con sueño, no quería hacerlo, pero me ponía a ver a mi papá y decía cuántas veces o cuánto desearía mi papá poder hacer esto. Bueno, vamos al cuadrilátero. ¿Seguro? Seguro. Nos encontramos con esta mujer día cero en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá, donde la Selección Colombia de boxeo estuvo concentrada antes de los Juegos Olímpicos. Jenny es amable, mamagallista, muy seria dentro del cuadrilátero, pero muy sonriente cuando se baja de él. Aquí no se respeta a nadie, ¿o yo? Las damas primero, vea. Ay. ¿Todavía me da miedo subirse a un ring? No da miedo subirme a un ring, pero sí le tengo mucho miedo al perder. ¿Por qué? Eso es un deporte con una eliminatoria directa. Si ustedes están con nosotros un mes y ven por todo lo que nos toca pasar, ahora súmele 4 años que dura un ciclo para uno poder ir a una olimpiada y subirse en un ring, usted en 9 minutos perder todo eso, es el miedo y el temor que le da a uno. El día estaba nublado, como para variar en Bogotá. Jenny tenía frío, pero se calentaba con un entrenamiento feroz. Por encima de punto 90, vamos. Fuerza, potencia, guanteo, pesa, lazo, trote. Uno se cansa de solo verla hacer tantos abdominales y tirar tanto golpe. ¿Qué le ha enseñado el boxeo? El boxeo me ha dado muchos valores, responsabilidad, disciplina, compromiso, respeto. De entrada nos aclaró que ella no es solo una ganadora en el deporte, sino también en la vida. Que para llegar a ser la crack que es hoy en día, ha tenido que recibir más de una paliza y superar un montón de obstáculos. La pobreza, la violencia, haber sido madre soltera, las adicciones que casi no la sueltan. ¿Y si no hubiera sido boxeadora, qué habría sido? Pues yo no creo que estuviera acá sentada. ¿Dónde estaría? Pues no sé si estuviera viva. Pues el camino que llevaba era complicado. ¿Me está diciendo que el boxeo le salvó la vida? Sí, el boxeo me salvó la vida. El boxeo me dio otra vida, me dio otra oportunidad. Jenny Marcela Arias Castañeda creció entre diferentes pueblos del Valle del Cauca y Risaralda. Iba y venía dependiendo del trabajo de sus papás. Tiene 33 años y la pendejadita de 10 hermanos. Pero ella se considera especial entre tanta gente. Y no solo por ser la campeona de la familia, la famosa, sino también porque llegó al mundo un 23 de diciembre, como un regalo del Niño Dios. Nació un 23 de diciembre. Muy mala fecha. ¿Por qué mala? Porque siempre me dan la mitad. Cuando me van a dar un par de zapatos, me dan uno el 23 y el otro me lo dan el 24. ¿Te parece justo eso? No. Y la verdad es que, chistes aparte, pocas cosas de su niñez parecen justas. Tenía apenas semanas de nacida cuando su papá, recolector de café de toda la vida, sufrió ese accidente que le cambiaría la vida para siempre, no solo a él, sino a toda la familia Arias Castañeda. ¿Qué le pasó a su papá exactamente? Nosotros cocinábamos con leña y él se fue a cortar la leña. Y pues no se fijó muy bien de que la soga hubiera quedado bien amarrada. Y cuando estaba en la copa del árbol se le soltó el nudo que había hecho. Se cayó y cayó encima de un palo de café y ahí se partió la columna. ¿Me puede lanzar? No tenían un hospital cerca, tampoco un seguro médico para las terapias, así que la familia entera hizo todo lo que estaba en sus manos y hasta más para que don Luis pudiera caminar de nuevo. Los niños se encargaban de cocinarle y de hacer el oficio. La mamá se ingenió unas terapias con ladrillos amarrados a los pies y él mismo se fabricó sus propias muletas con palos de café. Igual, nunca, ni en el momento más bravo de su incapacidad, dejó de trabajar. ¿Cómo hacía para recoger café? Se hacía unos ganchos y les colocaba unos lazos al lado y se lo amarraba en la cintura. Y el otro gancho que le sobraba lo colocaba en el palo del café. Recuerdo mucho que él cogía un tarro de los que trae límpido y lo cortaba por la mitad y le hacía como en forma de un cinturón
y me lo colocaba en la cintura. Entonces yo me iba a coger café con él. Jenny aprendió a camellar desde niña. Recogía café, repartía por las veredas las morcillas que cocinaba su mamá, vendía arepas en las calles. Hoy la campeona cree que esa fue una de las claves para adquirir esa disciplina férrea que la ha llevado a ser una de las deportistas más ganadoras de Colombia en la actualidad. Subcampeona mundial, múltiple campeona nacional, medallista centroamericana, suramericana, bolivariana, panamericana. ¿Qué pega más duro? ¿La vida o un oponente bien grande acá en el cuadrilátero? La vida, sin discutirlo. ¿Cuál es el puño más fuerte que la vida le ha conectado a usted? Han sido tantos. Siempre doy gracias a Dios por esos golpes tan fuertes que me ha dado. Dice el dicho que lo que está mal siempre puede estar peor. Y eso mismo sintió Jenny durante toda su infancia, con un papá que apenas podía moverse, con una mamá que se partía el lomo de sol a sol para alimentar a sus hijos. Y para completar, con las amenazas de muerte tan tristemente comunes en Colombia que un día aparecieron cuando nadie las esperaba. Estaba la guerrilla un poco alborotada y mi mamá le cocinaba a los policías. Salieron y le dijeron a mi mamá que ya no podía seguir cocinándole a la policía. Entonces ella le dijo, pues la verdad, yo prefiero cocinarles que ver a mis hijos morirse de hambre. Salieron corriendo hacia Pereira, la ciudad más cercana. Aterrizaron en un barrio popular. Apenas tenían para comer y para pagar una pieza. Su mamá trabajaba todo el día. Jenny iba al colegio. Bueno, iba al colegio al principio, porque al poco tiempo se sintió rechazada. Fue víctima de bullying y todo cambió. Estaba en la época que los niños hacían mucho bullying, en la cual ya a mí no me gustaba ir al colegio. ¿La molestaban? Porque no tenía amigos, ninguno se me acercaba, por muchas cosas, porque pues mis zapatos estaban rotos, porque todos los días iba con el mismo pantalón. Encontró refugio en las calles. Cada mañana salía como si fuera para el colegio, pero se desviaba hacia un barrio cercano, donde había otros niños en las mismas. Al principio el parche era muy sano. Jugaban a las escondidas, echaban chismes, se reían. Hasta que un día alguien le ofreció fumar algo que ella no conocía y dijo que sí, como por encajar. Y me enganché con la marihuana. ¿Solo con la marihuana? Al último, obviamente la marihuana ya no hace mucho efecto. Entonces ya uno empieza a probar otras cosas. Empieza uno con el polvito blanco, empieza uno a inyectarse. Hablemos de términos de boxeo. ¿Se puede decir que la droga la tenía contra las cuerdas? Yo creo que sí. Se volvió una joven respondona, conflictiva. Peleaba en la calle, pasaba poco por su casa. Y cuando pasaba, siempre había un problema. Hoy Jenny reconoce que su mayor enemigo en esa época era ella misma. Insiste en que no puede culpar a nadie por sus pasos en falso. Fue su culpa, su gran culpa. ¿De dónde sacaba plata? Nosotros vivíamos en una pensión. Ahí, en esa pieza, dormíamos por ahí 8 personas. Y mi hermana trabajaba en una cafetería. Entonces ella llegaba por a las 11, 11:30 de trabajar. Y ella dejaba el bolso de ella al lado de la cama. Entonces todos los días cogía y le sacaba la plata. Hasta que llegó el momento en que Jenny cambió los golpes de la vida por los del boxeo. Como ella misma suele decir. Aunque, obvio, no fue fácil. Cuenta que su proceso de recuperación empezó un día que su hermana le propuso que fueran a un gimnasio a hacer deporte a ver si cambiaba al menos un poquito. Y ella fue como quien no quiere la cosa. Y le gustó esa sensación de sacarse la rabia a puño limpio. Y al otro día volvió y al siguiente también. Aunque al principio digamos que no pintaba para ganar ni medio asalto. Yo era malísima, para el boxeo era muy mala, pero siempre con ganas y con buena actitud. Jenny es una convencida de que para saber ganar, primero hay que saber perder. Y ella aprendió esa lección como casi todo lo que ha aprendido en la vida, a los golpes. Me pregunta el entrenador, me dice, ¿usted quiere pelear? Y yo, pues, métame. Y me acuerdo que ese viernes me dieron una pela que yo nunca voy a olvidar, la pela tan áspera que me dio esa muchacha. Era derribada en cada combate, pero muy fiel a su estilo se levantó no una ni dos, sino cientos de veces. Y siguió entrenando, y siguió peleando, y siguió aprendiendo. Y cada día mejoraba un poquito. Y cada vez sentía menos ganas de callejear, de fumar, de tomar, de consumir. Pero el hecho de usted sentir frustración, de usted sentir deseos, de consumir ciertas sustancias, irse a desahogar en un saco, irse a desahogar en un ring, eso me sirve mucho. Me han dicho que le sangraban las manos de tanto pegarle al saco. Sí, bueno. ¿Es verdad? Sí, sí. Era una terapia. Sí, yo lo tomé como una terapia. ¿Qué quiero aprender primero? A pegar. ¿O te pego una buena vez? No. Y a punta de la terapia de los ganchos y los rectos y los jabs, ya se le pasó media vida sobre los cuadriláteros.
16 años en los que ganó tantos campeonatos nacionales que ya ni se acuerda y en los que noqueó a tantas rivales que ya perdió la cuenta. Eso sí, hay una cuenta que tiene clarísima. Exacto. Desde los 17 no consumo nada. ¿Se puede decir que el boxeo se convirtió en su vicio? No lo veo como en un vicio, sino como una salvación. Una salvación, sí, porque después del llanto en los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando le pidió perdón a su papá y creyó que todo estaba perdido, la vida la sorprendió, y para bien. Yo sabía cómo hacer las cosas y con esas palabras creo que conmoví mucho mi país. Y conmovió tanto al país con sus palabras, con su llanto, que recibió una ola de apoyo impresionante. La gobernación de Risaralda le regaló una casa en la que todavía viven sus papás. Varios especialistas revisaron la condición de don Luis. Un hospital le donó la operación de la columna. Y aunque los dolores no desaparecieron del todo, sí disminuyeron y ahora camina un poco mejor. Gracias a mi hija Jenna, que ha estado en los Juegos Olímpicos de Tokio. No le falta nada, mis hermanos apoyan también mucho. Mejor dicho, está viviendo como hijo de papi y mami. Hoy en día, tanto él como su mamá y varios de sus hermanos trabajan en un emprendimiento familiar, del que Jenny también es socia. Se llama Cofres Arias y como su nombre muy bien lo indica, fabrica y vende ataúdes. Y ahí empezaron comprando tablitas, madera, alquilaban las máquinas para hacer cofres y así empezaron vendiendo cofres a funerarios, vendían 1, 2, 3 cofres y así fuimos progresando bastante. Fueron mis primeros Juegos Olímpicos. Jenny ya terminó el bachillerato y se graduó en Ciencias del Deporte. Pero esta mujer maravilla no descarta trabajar en Cofres Arias. Total, es muy fuerte. Puede cargar maderas, pulir cajones. ¿Siente que ya le está ganando la pelea a la vida? Siento que ya se la gané porque al salir de todo lo que salí, al poder llegar a mi casa, decir tengo mi casa para mi papá. Y va uno a ver, y sí, ya le ganó, y por nocaut, a una vida plagada de obstáculos y adversidades. Como la misma Jenny repite, los boxeadores, como ella, no sienten miedo en el ring porque ya la realidad les ha pegado más duro de lo que cualquier rival puede hacerlo. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co o si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube y listo. Esperen Séptimo Día 2 casos de mujeres víctimas de acoso y persecución. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos, como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.